Cuando nos volvamos a juntar va a tener como 30 años, Aarón. Ay, no. Lo vamos a alzar a UPA. A los 30 años te vamos a alzar igual a UPA. Amigazo. Qué bonito. Mira, qué bonito. Vení, vamos a pasear, vamos a ver el caballo. Vamos a la pile. Vamos a ver la vaquita. Ahí mando a la vaca, vas a llevar por Paraguay. Sí. Bacao, Bellac. A ver, la ovejita. ¿Quieres ver más bebo? ¿Ves? ¿No? O güey, mi épico la tratamos al lado. No voy a oír. No. Qué bárbaro. Hermanita, fuera. Hola. Hola. Hola, Anita, ¿cómo te va? Hola, va rico. ¿Estás grabando? Hola, Doncito. Gracias. No me habla. Hola, Doncito. Y ahora no tengo. Cuando me la prendo. Hola, familia Ramírez. Lizzy. Hola, Lizzy. Hola. Hola a todos. Hola, Sole, Hernando, Lizzy, Date, Ninfa. Sole. Hola, Ninfa. Dale. Hola, Fernando. Ninfa. Gustavo, También de la Estela. tele. Saludos. Hola, Mayapa. Chao, Ninfa. Chao. Beso. Hola. Beso, Ninfa. Ay, tira beso, Ninfa. Chao, Ninfa. Chao. Chao. Chao, Ninfa. Chao. Saluda. Mirando el dibujito, Ninfa. Beso, Ninfa. Lizzy, ¿ya tenés agua caliente para bañarte ahí? ¿Cómo anda el baño? ¿Eh? No se bañó. Dice Hernando, Muy bien. escucha cómo habla. Escucha cómo habla. Aprendió eso. Le gusta mirarse, ¿no es cierto? Hola, Aaron. Sí. Mira. Sácala de su- Le gusta mirarse y hace mueca. ¿Viste que hace mueca? A mi hija le gusta cuando hace así, muequita. Es linda. Qué bonito, ¿eh? Muy simpático, nada que ver al padre. Qué malo que soy. Yo, gracias, mamá. Ah, bueno, estoy tomando todo yo. Por eso me llené rápido. Sí, a mí yo culpable tomaba vacío. Ay, bueno. Voy a enviarla. A ver, ¿por qué tenemos la camisa? En las criaturitas de mami, mi pequeño. Venado, como que dice Bambi. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué es Juan y Hola, Belén? Juancito, Belén. Hola, Juan, Belu. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola. Ay, Zapa. Ay. Hola, Porte. Sí, porque estaba abierto acá. Sí. Este cerró. gracias a todos. Raymond. Ramón, va al aporte, Ramón. ¿Cómo andan, muy rico? Hola, Ramón, ¿cómo te va? Hola, Ramón. Beatriz. Betty. Experimentando algo nuevo. Qué genio, Ramón. Es un... Tratando de ver cómo hacemos para mirar con la tablet. Un Hola, hacker. Ramón, ¿qué tal? Te vas a transformar en un hacker, Ramón, ¿eh? En cualquier momento me transformo en jaque. Hola, Aarón. Yo hace rato que estoy en jaque ya. Hola, Ani. Che, Payasito, che, Mancho, esa butaca tuya me gusta.
Hola, hola, ¿cómo anda familia Fran? Hola, Belu. Juancho. Hola, Tiene Juani. pinta eso. Hola, Belén. ¿Qué tal, Mario? Gracias. Todo bien, todo Hola, bien. Pablito. No está bueno tenerlo al lado, no sabe cómo se mueve, cómo patea, cómo no se queda quieto un minuto. ¿Cómo andan? Hola, Hola Fabián, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Hola, Humbert. Hola, Jorge. ¿Cómo te va, Humbert? Con ahí, Tere, hija, ve. Tranquilo, pa. Y por haber lindo, güey. Por avisa, ¿no? Lisandro, va al aporte. Hola Sole, ¿qué tal Lisandro? Arnaldo. ¿No está Lisandro? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ramón, solucionaste el tema de la luz, por lo que veo. Beatriz. Hola, buenas tardes a todos. Todavía seguimos con el tema, no se preocupe. Hola. Estamos con los datos móviles. Ah, Hola, papá. bien, pues ya nos estamos acostumbrando entonces. Marco, ¿qué tal vos con el internet? ¿Cómo andamos ahora? Hola, Acá se robaron los cables de vuelta. Ramón, ¿Otra vez? caballero. Vaya, pa, Jorge. mire, buena. Hola, Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hasta el 27. Y no sé si nos vamos a estar todo el mes sin Ah, por teléfono favor. fijo. Irene. Hola Irene. Hola, Irene, ¿cómo te ¿Cómo va? está? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? andan? ¿Todo bien? Fabián, Baetecopa, hola Jorge, Irene. Hola, Humberto. Hola Humberto, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Carlos, que si lo tocabas es peor. Hola. Gracias. Ninfa, hola. Lisandro. Hola. Ay, Toda la familia. Hola, ¿cómo están? Hola, bebé. Hola, hermosa. Hola. Hola, Marito. Hola, Anita. Hola. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, Irene. Mira qué contenta que está María Inés. ¿Por qué será que está tan contenta María Inés? porque estoy tomando tereré. ¿Cómo va, Emilio? Me lo han presentado. Emilio, Baetecopa. ¿Qué será, Será por la compañía que tiene al lado, No quiere decir, ¿viste? Bebé. Bebé. Mirá nosotros, Fred. Pa. Hola. Mami, bebé cerca. ¿Quién gana ahí, Humberto, el mate o el tereré? En mate separado, tereré, ya No, él tereré, yo mate siempre. Ah, ¿y vos mate? Yo mate. Años Caliente. atrás tomaba tereré, pero hace un montón, hace como 2 años que no tomo. Que no tomás, claro. ¿Por qué? ¿Te hace mal? No. Yo con los paraguayos no tengo nada que ver, Mari. Ah, ¿Cómo estamos hoy? Démosle privacidad. Apagamos la cámara y démosle privacidad, por favor. María, te costó asumirlo hasta que... ¿Te imaginas si yo Todos dije están a la cabeza? mitad. Todos a la mitad. Pobre Juani que está ahí en el medio, mirá. Juani es el que más está en el medio ahí, mira, pobre. Menos mal, Gustavito, ¿cómo estás? Ah, Jesús. Irene. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Todo bien? Bien. Aroncito, ¿dónde estás? Anda por ahí. Ya se fue. Hola, Estelita. Hola Irene, ¿cómo andás? Bien, querida, bien. ¿Cómo anda, Emilio? Emilio, Jesús, ¿Todo bien? los dos muchachos audaces. Hermosa. Hola, hola. Hola Valentín. Valentín. Hola, Ayelén. Hola Irene. Hola, Fabián. Fabiana, Ayelén.
tal? ¿Cómo andan? Irupé, a todos moña Irupé. Ahí está, ahí está, mira. Hola, Valentín. Retro, decís. Hola, sí, Retro. Jesús. Qué linda Hola, está. Jesús. Mira qué facha, Jesús, qué Una facha. princesa, una princesa, mira. Mira, ay, qué linda, mamá. Está contenta ella, está contenta. Hola. Qué pinta, Qué vestido, qué pinta, Hermosa. Vintage. Vintage. Pinta, Sí. ¿Cómo se dice en guaraní pinta? Pinta por ahí. Y chullo. Yuki me mete. Yuki me mete. ¿Cómo? Yuki me mete. Yuki. Ah. Chullo, está chullo. Yuki es simpático. Simpático. Aunque la traducción es salado, ¿no? Sí, pero la sal de la Biblia, sazonada con sal sería. ¡Ah! Gustavo. Gustavo, bien. Ah, mira. Mira vos. La Por sal. eso yo soy amiga de Gustavo. Hola chicos, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. No voy a usar la tuya, yo me voy a quedar. No, no lo apague, un momentito. No Bueno. poner en 4 ojos. Ahí arriba la mesa. Hola, Ana y Fran. Hola, Fer, hola, Mirta. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes para todos. Hola, Anita, buenas tardes. Rosalino, Ana Cortés. ¿Y ese fondo virtual, Rosa? Hola, Rosalino, ¿cómo estás? Hola para todos. Hola, Corte, Rosalino. Es verdad, parece un fondo virtual. Anita. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, vos? Muy bien, queridos hermanos, soñamente lo voy a pedir cordial, bienvenida a Cocarupe. Como que ahí que estamos ahí ya en botella en el micrófono, y preparamos mañana pero vamos ahí ya ni anda a Cocarupe agua. Muy bien. Cocarupe ya mañana ponuta con ya en reunión, betei pura heiru pibe, heraba Umimba epona Jehová Orekova. Oye, referido a mi cualidad principal, Orekova Jehová. Así que ya por ahí está pura Hei número 1, recuerda con título, basado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Aupei en embata Jehová.
Ñembo de Jehová. Bendito Padre Jehová, agradece traí a tus abuelos ñembatuico cajarupe, hermano cuerandi, lo pura heibon de cántico poneite, y que tus abuelos un género endape, orero villa Jesucristo arupive. Lo agradecer, ore con privilegio, lo aprendeta o donde jehui, cocarupe, Padre Santo, lo llorende por favor, en Espíritu Santo, y que tu abuela cada uno, pero y putimoro, preparadormente, ore corazón, los enduponaja o enteron bae. Hay que tomar ese participar, el comentario rupi, pero yo mo creo en Jaguar, momba eguasu Jaguar. Le bendecir que entero, hermano, pe, o aparte, o intervenita con reunión, pe. A ver, entero, hermano, cuera con mundo yerera y que tomar esa con bendición, a disfrutar de con reunión por ahí te. Luego, yo hermano, cuera especialmente a esa situación y yo tuve que tomar ese mombareteja, en su procurado seguir hacia adelante. Luego, ya con reunión de pope. Un perdón lo lloren de varias faltas y errores, Padre Santo. A Cristo Jesús era, pero en debe. Amén, Jehová. Muy bien, va a España aprender esta correunión, pe. Bueno, ya en el cántico, o me debe te indicio, me va a poner Jehová oreco, mi cualidad pona. Haya está justamente una de las cualidades, y ponaba Jehová orecoba, por ejemplo, imba ereshakwa, tena, y bueno, imba ereshakwa, ayepa. Esa va esa pa, hoy shauka con cualidad, Samuel dive, imitano guare. Allá se va a aprender su vida, veñande, va a aprender. Samuel win va a aprender a ver, pero ya puede Jehová ese japecuera. En la sección de co-cristiano teisha, a veñañe emieta Samuel reje, y esta petit video ne ponaba. Allá se va epa, o shaukaba de Samuel, va cualidad pa. Hamba ejemplo pues yo me imitaba peruana, incluso tu acuera peruana, o hasáramos pe situación y ya tuvo este vape y familia de llamo Jehová. Va a aprender su vida, ya se está pe a reunión allá. Así que ya me da paso al discurso de 10 minutos, Jehová ningo, imba ereshakwa, allá se está pe a en hermano Jesús ordoñe cargo pe. Por ahí te leí la por andú, ¿no? Ni andellana ningún todopoderoso, pero Ibaer Yacuá. Acá está la afirmación. Baerepa. Bueno, porque entender la situación de cada persona. Eso significa en castellano. Sí. Y Samuel imitará a Moyepe, oye piruba y puedo servir pe tabernáculo pe. Mitaí. Petei pejare oñeno pirema o quejaguá. Oiko Petei bae no jaroiteba. No se esperaba. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para un niño fue una sacudida bastante fuerte. ¿Sí? Bueno, el relato de primera de Samuel 3, 2 WIB 10 PB, o comentar por revista Niemañajá, por parte importante, que Samuel ojenduo hija ogenoiba yupe gerarupi. Caeo pensá Elipe, sacerdote principal, ogenoija yupe. Samuel o dispará ojo Eli rendape jajei. Api aime. Vae para hipota de caraí. Pero elige y yupe. No. Ye norogenoir. No te llamé. Yupe ja ojo Eli rendape. Ja ogenduro guare por tercera vez. Oñe genoija yupe. Eli o pilianian de Yara o genoija Samuel. Upe maroje y permitame. Va ella pa o responde va o genduye y bove o genoija yupe. Ja Samuel o yapo veis. Obediente. Va ere pa Jehová o genoi. Ne piru wibe Samuel pe. No mombe wima jae oñeja yupe. La Biblia de ahí no lo dice. Pero posiblemente do yapo yupeba
Imbaere Yacuá, Rupi Samuel Diver. Porque mi Yara o entender por la situación o preparar a Samuel o preparar a Elí para que lo ayudara a responder correctamente. Así que importante, Terei, a pesar de ser todopoderoso, mi Yara tuvo en cuenta con situación. A seguir la lectura del capítulo 3, versículo 11, Jehová ley o manda umi mikame o respeta jaguá umi y yedábate. Si Samuel, pues al amanecer, le traía un mensaje de condena de repente a Elí, quizás la reacción de Elí hubiera sido imprudente o quizás hubiera hipollita de Elí. Entonces ya lo prepara la situación para que no suceda y no fuera un joven que se dirigiera a un mayor que no le iba a gustar la manera. Coite PTI orecobape autoridad. Y el sacerdote Guasú tenía mucha autoridad aquí también. Upebare, nadie pensamos hay así Samuel o JJ Pujarebete. El irendape o mejawa yupe PTI mensaje de condena. La Biblia Heiboí Jae Oki Kiyeterei Jawe o Mombeu Jawa Elipe Pevisión o Jezaba Ekwe. Pero Jehová o entender Cae Elipe Cae o Geno y Ja Samuel. Baerepa. O Mombeu Paite Jawa Yupe ni Andeyara Heiba Ekwe. Ka Anijawa Omokani Yuwi Baebete. Y Samuel onieren duelipe ka omombeu paite yupe. Así que justamente yo cumplí fácil relacionación de transmitirle lo que él le quiso preguntar y le exigió que se lo diga totalmente. Así que Samuel tranquilo, la hiporio que quise. Le comentó el mensaje de condena que mi Yara o decidía que ya había enviado otro mensaje anteriormente a Elí por la conducta y va y ve de aquellos mocoy hijos de sacerdote. Y él o se quita tranquilo, Bueno, va a ver para en Boé. ¿Qué nos enseña? ¿No es cierto? Bueno, aquí la revista que Mañajao comenta que Elí se encargó de la situación y lo hizo más fácil para Samuel. Entonces, lo que Samuel dijo no debió tomar totalmente por sorpresa a Elí. Baerepa, pues un hombre de Dios le había dado un mensaje parecido con anterioridad. Este relato nos enseña que Jehová es muy sabio y considerado. Así que entonces los jóvenes, en el caso de Mitaí, como Samuel, o Bolandú, ¿cierto? Eres un joven tímido y te cuesta trabajo predicarles a los adultos, Bolandú. O ser diferente a tus compañeros. Ten la seguridad de que Jehová quiere ayudarte. Así que ábrele tu corazón de par en par y cuéntale todo lo que sientes. O cita el Salmo 62.8, o compartí, comparte importante, tenéis Salmo 62.8, aunque incluye a los jóvenes, Mitaí, pero a Beí ni Andebe o servir por A. Keipeya 62.8. Peningo y pueblo upebaré pelleroviaba era que sé todo el tiempo. Pemombeu paite yupe umimbae oiba pende piaite uibe.
porque ni de Yarajina, PTI, lugar y seguro por Aba, ni debe Guará. Así que voy a invitar entonces a todos los jóvenes que realmente tengamos esa decisión como Samuel de buscar a Dios verdadero, de contarle lo que sentimos o lo que sienten los jóvenes en toda situación. Y Yara sabe cómo ayudar. Recordemos la palabrita esta importante que citaba en el comienzo, ¿no? Una palabrita que poco se usa. Invaere ya qua. ¿Qué quiere decir? Considerado, que entiende la situación de cada persona, aún siendo el Todopoderoso. Entonces, esta condena que recibe Elí fue justamente como un merecido que Dios le dio por no reprimir a sus hijos, por no hacer lo que correspondía de separarlos de sus cargos. Otra enseñanza para los padres es que justamente los padres tienen la responsabilidad mientras son jóvenes. Pero cuando ya alcanzan la edad de hacer lo que ellos quieren, o sea, mayoría de edad, los padres ya no tienen la responsabilidad, pero no deben de acogerlos cuando cometen actos de maldad o injusticia. No se debería apoyarlos en estas cosas como lo hizo Elí. Entonces hay por y culpa. Así que tanto nos enseña a los mayores como a los jóvenes las dos partes importantes de la ley. Cómo responder a las situaciones de tu uva o presentaba cualquier momento, cualquier situación. Muchísimas gracias, Jesús. Cuaco discurso tenemos que tebare. A su cabaña de emba esa página va a poner en dive. Y la pago esa Samuel de Javi. Cuando ya hasta la siguiente parte y que tu peña compartió mi oroku y ya topaba. Ustedes van a pues te de cargo Emilio presentado cargo. Gracias, padre. Muy bien. Mapa Icatú leían de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. ¿A invitar a algún lector? Ahí, Fabián. Vos no tenés el... A ver, Ángel, la letra. Apelán para hoy bañando y gararoga pejendu guateri. Samuel Catú, oñenojina Jehová templope, oijame ñandegara arca. Gracias. Bueno, por andú, entonces, a invitar a todos los hermanos y hermanas que te van a echar el comentario de lo que ven en el opinión, porque hay con el teléfono que no te diga guayna. Baere pa Yaicuá Samuel, do que Yahweh está santísimo. Baere pa Yaicuá. Hermano, familia Islam. Está bien, a ver. ¿Alguna mano ahí de familia Islam? Humberto, familia, ¿sí? No se te escucha, Humberto. Preocúpate, hay problema de audio momentáneo. ¿Otro comentario? Baerepa. Ya hay cuadra entonces. Ya hay cuadra puna. Mari. Gracias, Emilio. El Ministerio en español dice que Samuel era un levita de la familia no sacerdotal de los coatitas, ¿no? Entonces no se le permitía entrar para ver las cosas santas. La única parte del santuario a la que Samuel tenía acceso era el patio del tabernáculo. Allí es donde probablemente dormía. Parece ser que él también dormía en alguna sección del patio.
La expresión donde estaba el arca de Dios debe referirse al recinto del tabernáculo. Gracias, Mari, por la. Por eso me pone que ella deco atalaya lo mismo, para llevar para entonces la situación ya pilla por ahí que lo que es el tabernáculo. Muy bien, pone que gracias, Mari. Ya se edita de parte jape. Vais a gua oro cuipa de topa de lectura pe ne pituboma de cua dejan gua Jehová pe y de provecho estaban debe predicación pe será ambue maete. Cristina. Gracias, Emilio. Ñane pues ko 3:1 peje y jape Samuel imitáramos yepe o servicio o arogape ja hoy putingope y sacerdote cuerabe. Entonces pecha ya sabe y estaña hermano imitar usúa oye puta muerte ahí anciano fuera quiere y que tu guaya no se puede haber predicación o sea un salida pe como acabo salida pecha o servir por abeja más que o abeja y que tu guaya ve ore ayuda ore publicador hoy me ave pe romo sanambian más veñan de yarañe pecha o cañan de pe y por interés hija ñan de mitar su cuera o servilla ve que o ave. Gracias, Justina. Marco. Gracias, Emilio. Acá, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 al 22, dice que los hijos de Eli ya eran adultos cuando ocurrieron estos hechos. De todos modos, el relato subraya que el peligro de no disciplinar a los hijos. Parece que algunos padres confunden amor con ser permisivos, por lo que no fijan reglas claras y razonables para sus hijos. Descuidan disciplinarlo amorosamente, incluso cuando violan los principios piadosos. Esta permisividad puede llevar a los hijos a repudiar la autoridad paterna y de cualquier otro tipo. Hola, Marco, gracias. Juan así ya empezaba Juancito, pero Humberto. ¿Claudio? No se escucha. Hola, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos. Muchas gracias, Emilio. Con el relato de Samuel podemos aprender que Jehová comprende las dificultades que enfrentan los jóvenes y cómo se sienten. Tal vez somos jóvenes tímidos y nos cueste trabajo predicarles a los adultos o ser diferentes a nuestros compañeros tal vez de la escuela, ¿no? Podemos tener la seguridad de que Jehová quiere ayudarnos. Así que debemos abrirle nuestro corazón de par en par y contarle todo lo que sintamos. Muchas gracias, Juan, en el comentario. Y Rito, hermano. 1 Samuel, capítulo 3, del 12 al 13, hoy Shaucao, Hinape, tenía mensaje de Dios, Samuel, me evana el Yipe, Yepe, ahí, mi Takuri, Maesha, para Jehová, o Mubarete, su cuerpo, Cuprija, un apea con mensaje. Apea, su caña de repente, va a ir importante, treíba, veis, porque a veces ni anteña mi familia fuera, ni alguno, ni anteña, bueno, cañice, algunas cosas, apea, ti mensaje, Jehová, oí. Iba que Samuel o me iban a evitar, iba que tiene mensaje y cambia ya era muy allá porque ya tú la ir afuera, no deportar por ahí, o pues a Rupicio, vamos a deportar, no, o para catar a su reino muy breve, yo ya puedo. Entonces, todo su cañón de madre, pañón de a veces ya que si yo era mañana en Boe, van a que va a pegar, o me tenían de que fui a Guazú, terapia en Barete y Catuán, o enseñan de ñaña, ahí en el hermano Perandi, o cuita por ahí, a que va a nombre, pues ya hubiera mujer. Gracias, Manolita. Otro comentario. Ya dejó dos comentarios más. Familia Beatriz o Ramón. En el capítulo 3, del 5 al 8, explica de que
llegamos a ser más agradables a Dios y a los hombres y cumplimos diligentemente con la obra que Dios nos ha asignado, aprovechando siempre la educación espiritual que recibimos, y si somos amables y respetuosos con todas las personas. Gracias, Beatriz. Fernando. Sí, Emilio, gracias. Llegó usted capítulo 3, versículo 10 de Primera de Samuel, cuando Jehová lo llama a Samuel, y Samuel jaeo contesta yupe, enieka tú, por favor, ye ayapusaka hinan dereje. Así que esta disposición de escuchar de parte de Samuel es también un lindo ejemplo para nosotros, ¿verdad? Hoy en día no vamos a escuchar una voz como escuchó él, pero sí escuchamos a Jehová a través de su palabra. Cuando uno puede leer la Biblia, ¿verdad? Entonces cuando la comprende estamos escuchando a Jehová, cuando dejamos que Él nos hable al leerla. Bueno, de esa forma nuestra fe también se va a incrementar como lo fue en el caso de Samuel. Muy bien, muchas gracias, hermano. Comentario, familia Jorge, y último comentario de Belén. Sí, en el versículo 13 y 14 se nos muestra cómo no podemos ser cómplices de los pecados de otros. Elí, aunque tenía 98 años, él estaba enterado de todo lo que hacían sus hijos en Israel, que se acostaban con las mujeres a la entrada del templo, y le decía, ¿por qué hacen esas cosas, Señor? Todo el pueblo me cuenta las cosas malas que ustedes hacen. Así que él sabía perfectamente todo lo malo, todas las cosas crasas, los pecados crasos que ellos cometían, pero no los reprendió, no actuó, fue muy permisivo. Y esto vemos cómo le costó muy caro, tanto a él porque perdió su vida y la vida de sus hijos. Así que esto nos enseña, él no fue leal a Jehová. Así que esto nos enseña que aunque un familiar esté pecando, nosotros no podemos ser cómplices, debemos informarlo. Y aunque sea un amigo, un pariente cercano, porque nuestro compromiso es nuestra lealtad con Jehová, no a nuestros familiares. Muy bien. Muchas gracias. También, último, ya con el querer ir a tener comentarios, pero la hora ya de superar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio, por los excelentes puntos comentados, muy prácticos y valiosos realmente. Cuando ya hasta la siguiente parte de la reunión, por que nadie toma esas de cañan de Biblia, ya andamos a la lectura de 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 18. Ahorita va a cargar Rosalino Cáceres Cargo. A Samuel imitano monyepe, o serví Jehová rogape. A hoy putumope sacerdote Elipe. Upe tiempope saí oñejendu Jehová omeja y mensaje tera mi visión y siervo cuera. Elígatu y tu llama, se saña patimbama jando jesabeme. Peteni días jae oñenojina y cotupe. Jape lámpara y bañante yara rogape hendu weteri. Samuel gatu oñenojina Jehová templope. Oijameñan de yara arca. Jehová oñepunu ojenoi Samuelpe. Jaja eo contesta. Ape ime. Bae para hipotase caray. Jaudi para hoeli rendape jajei. Ape ayuma. De ningo serenoi. El liga tu hei. No, se no los enoiri. Terejoga tu eñeno yeu. Pues maron jaeo joñeno. Upei Jehová ojenoi yeu. Samuel pejajei. Samuel. Upenamos a eu puaja ojo ye el ir en dape ha isupe. Ape ayuma, no hay ningún serenoi. Pero elige isupe. Senoros en no será terejoga tu eñeno ye. Upe tiempo pe Samuel doy qua ponai weteri Jehová pe. Porque Jehová ne ina ome supe y mensaje. Upe Jehová 3 veces ha ojenoi Samuel pejajei. Samuel, ojenduvo upeba jaeo puan ojo el irendape jajei. Ape ayuma, denigo serenoi. Upepe eli opilla Jehová ojenoi jajina pe mitanu supe. Upe mano elige y Samuel.
terejoyeunte eñeno, haga nereno yeguino, erevana. Jehová, eñega tú por favor, se haya pusacá hinandereje. Ha Samuel oye oñeno y cotupo. Upei Jehová he Samuel, Hajaeo contestó a su fe. Eñega tú por favor, se haya pusacá hinandereje. Jehová he Samuel pe. Oinamo ojenduga la se haya poba hina Israel pe. O pitata ya pusarga pupa. Upe tiempo o ajemo ve. A cumplir todas las jaeva que haya potaja el hija juega a cuerar. Va a ver tendo putamo hay oñe cumplir une. De revana el ipe sea castiga hay familia repe o paraguana. O pecaja huere se contra porque ja hoy coa pona y la cuera ombo jorija oñe ombo jorija we sereje ja do corregir su pecuera. Puede ser a jurar el familia cuera pe. Na perdonamos hay pecados fuera. Dai porimo aimba visagua sacrificio ni ofrenda y catuana oñeme ese jape cuera. Samuel oputa o que en bebe a opuanine o abrige o aroga lo que. Ha o cujetere y jamás el lipe la o sabe cue. Pero el lit o no y supe jahei. Samuel será deja o contestar. Va reipotacaray. Elige y supe. Va el mensaje pico me en debe ñante yara. Mombo paite se ve la iba cuando debe. Ani que remo cañé. Va a vete se jewi. Jala nere mombo upay no se ve ñante yara tan de castigar debe el doble. Fuéramos Samuel o mombo paite supe. Va a vete no mo cañí suwi. Ja ojendupanine supe. Elige y Peba ningo Jehová voluntad. Estoy cogatula hoy votaba. Excelente de lectura, la verdad que y gusto y tereiñas en du, porque ya realmente ya viví perrelatos peso ya hizo camba esa pare le prepara pona jaren va a poner inte lección 10 porque pues justamente ren va a poner curir la lectura y cambia mi mire leñe en la haya. Jaupe va a implicar reñe es atame trambe hueve praeve y cato no eso ni entender la relato la historia imagina porción de la Biblia y que toma esa peisa un minero en duda entender la icoba. Jaupe ya esa cuadran de caso pero saliendo porque hoy la relato la narración histórica de repente o cobra vida Samuel oñe ella ve el lío en bojo vaibo supe Jaupe ya se samba esa pa oñe entender la icoba y no pa un momento así que por ahí interés la arilla polaya Rosalino lo felicita Jarmo que negre seguía una peisa excelente lectura de San Iru. Muchísimas gracias. Cuando ella asata la siguiente parte de la reunión, ñambo epona de Hanwa. Jacoco parte pe primera conversación. Necesitan pa esa pa oñe prupe primera conversación. Amba esa pa prupe folleto y cato Hanwa ella ofrece su PPTI estudio bíblico. Jaco a ocasión ya tú tienes hermana Lucía Cáceres a ella ayudante Sandra Vega. Buen día, vaya pa. Vaya pa. Y ponante, vaya panderera, Xerera Lucía. Xerera Sandra, y ponante a ver. Qué bueno, Sandra. Voy a entender poner jabore xereje. Ahora, ¿qué información bíblica? ¿De Pambaere? Oye, pues, ¿pupaña de Yara Ñandereje? Sí, se cae que sí. Ñane amigos, hay familia. Upe y Sandra, me pone interés de respuesta. A compartirse tan nivel PTI texto bíblico. Ya le curipe otro viaje, peja peba o ñeñen de upeba. Aumeñen de seguridad. Ya topa Mateo 10, 29, 31 PB. Y catupa len debe. APGI. Mocoy gorrio no vende PTI moneda sa y etereio valevare. Ayepa, upe charamo yepe ni PTI gorriendo hay ubupe Perú o iba uvaga
pe oikua une. Upe ya vei mi penea canahueye peja o contapa. Upe varani pe kuhuye. Peningo pe vale vegetago riongui. Según contexto, Lupiben, va y catuya, ¿hasta qué punto página de cuañan de Yara? Bueno, a PGI que ñane Yara, ñane conoce hasta el punto, upa ñane a Carahue. Sí, ñane conoce por y catu ABI no solamente oikoa por sino que además ñane putibón ya sobrellevó a Kawa un mimbae. Oye, sucede con Se tildó. La Biblia hubierte a una información. Va a esperar descargar bobe y catuña organizar y analizar a un nivel. Va a esperar. Nunca no pensáis, Curi. Se gusta pero y por ahí te digo a palabras hereba lleve. Hoy más, yerenoica tú. Bueno, hasta la próxima llamada, pues, Sandra. Hasta luego. Gracias, Mante. Muy bien, muchas gracias. Ya me debe hermana Lucía, a Sandra a ver como ayudante. Yo, y por ahí traí la pecha por la cuaco presentación, porque va a poder ocurrir lección 11. El eja y escribe. Haupea o implica, y antes ya leéramos una porción de la Biblia. Ya me éramos comenzar que creerme con convicción, upei contagioso. Hoy putimota a ver peñaner en dua pe caton ese creer, haumo hija en práctica me va ya eva supe. Y caton hawaisa ya logra coba. Ahí importante ya prepara pona, ya among que tamba era país importante pe mensaje ñandeña me se va hamba esa para beneficiar pe amo de casa pe. Allí para importante ya con cuenta upeba y caton hawaisa ñan de gesto rupi ñan de roba ñan de tono de voz umia de manes ya pova oye shaucaña ne haña ni evo. Así que upea ya esa cuava y pende caso pe. Muchísimas gracias por el esfuerzo a PSI que na pecha. Muy bien. Ya se van a la siguiente parte de la demostración, en este caso, esta pe revisita. Allá se tamba ella pa correvisita pe o ofrece a BIP folleto, oye por lección 1, oye moñe por un mapeti estudio bíblico. Con caso peña de una hermana María Albizope, y ayudante Soledad Ramírez. Ole, semana hojazaba y cuel, ya que ya curipe te y por ando. ¿Me mandó apa? Sí, ya mandó a. Va ella pa, ni ande Yara, ni ane Putubó, ni ande Puaca, Jaguá, ni ane problema cuera. Pesa y te. La ñandillera ni o contestaco por andú, en Jeremías 29:11. Si Eurecopa de Biblia a mano, de leení capturamos, Sole. Jeremías 29:11. Escucho. Sí, Eurecopa. Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darle un futuro y una esperanza. Upeyaite. Y porán de lectura, Sole, muy bien. Contexto gei ñande yara ometa ñandebe pu aguapu. Ja, baile pa ome ñandebe abei. Perecota esperanza. Ja, penera arota. Jeta bae porá. Upeyaite, muy bien, Sole. Ja, va a pandere pensar ñande yarare. Ñande yara omeeta. Ñandebe PTI esperanza. Ja futuro y por aite porque
ñanderegui. Ñanderaijú. Muy bien, es cierto y té, Sole, cierto y té. Pero, o guajeme me hubo tiempo, o ñe presenta, ñande esta situación y ye tu uva. Upe vare ñane porandú. Va ella para la Biblia ñande guía. Bueno, la Biblia veía contestar porandú. Me mandó a Sole ye a mondota petei link de un folleto. Vaya pajera con folleto. Sí, acá lo tengo. Geraba, Yaicota, Buape, para siempre. Upe Yaité. Ve abrí y capturamos en la lección 1. ¿Qué era la colección? Va ella para la Biblia y Catú Neputugó. Upe Yaité. Co folleto, Soledad, orico párrafo, cada párrafo tiene preguntas. Ya leeta primer párrafo, que es el párrafo de introducción. Jaupei oñeporandú mocoin bae. Primero, bae porandú gerí la Biblia. Ja segundo, bae o reconocer la gente. Jaupei de LEP primer párrafo, geraba y catupa la Biblia o contestañan debe umimba ella y cuaseba. ¿Qué te parece, Sole? Hoy, Mamari. Bueno, empecemos entonces. Muy bien, excelente. Y por ahí traía ahí, hermana María, la demostración, gracias a hizo Soledad la ayudar. Y por ahí traí. Bueno, pues por ahí traí lección 15, pues y apañan de ver, y me van a seguro, upere, vale. Apaña importante que toda ella la peña en duda, oñe convence a ver, y mensaje ya me vale súper poco, si no, ni miramos medio en la duda, y por mi palabra como que o transmitía inseguridad, y ya tu uta la yanden en duda, o bueno, viaja a mí ella eva supe. Para mí importante ya es eso que me aseguro ella eva. Jaupeana es fundamental la buena preparación. Que toma ella y me he convencido, ya expresa con convicción, con firmeza, que toma ella peña en duda, o entender de que algo serio, aciertos, no hay ningún lugar a dudas del mensaje que le estamos dando. Así que es importante tener peba. Hayan es sincero van a ver, hayan eñan de ahí te vive, apeo meta peso pe mensaje ya me eva pejine. Así que excelente, hermana María Inés, por la demostración a ver. Y también por el excelente esfuerzo del guaraní de Soledad. Muy bien. Sigan así. Y así te voy a última intervención en cuanto al estudio bíblico. Y así te comparte peña hermana Ana Insfran, Cargope, Jaime ayudante, Máximo Infran. Bueno, Máximo, cuando ya se está P.6 de la última parte del año del libro, debe la Biblia o profetizama va a cuevoin, umimba hoy cotaba ñane tiempo. Hei mbukumi pepe. La Biblia hei ñande ya y comaja umi arapajape. Ejeshamina baepa la Biblia o predecí hoy cobanaja con angarupi. Y catú para leer Máximo Mateo capítulo 24 versículo 6 y 7. Dale. Hey. Pehenduta hoy coja guerra que ta gendarupi. Pero ani peñembondui, coambae oiko baira bointe, o peisa oyepe, dajaemoai hueteripe fin. Este país, o puata, otro país de G. Jaumi gobierno, o puata o yuge. Abei oita, niemboajui, ja ugururui, ape jape. Pues y por ahí queréis la lectura, Máximo. Ella debe entonces a PTI por andú. ¿Qué detalles importantes predijo la Biblia sobre los últimos días? Sí, algunas cosas ahorita esta guerra, habéis ahorita ni en Bajú. Pesaite, justamente ya y vos, ¿lo ves hoy esas cosas? Sí, hay mucha violencia y la gente tiene hambre también. Ayepa pesaite. Entonces, ya que se cumple todo lo que dice la Biblia en este texto, Ayepa. Sí, se cumple y es muy triste.
Es muy triste lo que está pasando, justamente. Bueno, ya tapé segundo punto. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Y Catú para leer. Dale. Pero en español, Goana. Dale, dice. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de a Dios. Pichaite, muy bien. Gracias por tu lectura. Entonces, va a poner a pensar, ¿qué te parece? Según la Biblia, va a apoyar por la gente con Ana. ¿Qué hace hoy en día la gente? Sí, y egoísta y tereí, desobedientes, desagradecidos, no ñe controláis, y ñaña y tereí. Y ñaña y terei, upichaite, cierto. Anden varios ya para upillar a la gente. Sí, y no tienen cariño natural. Y a los padres mienten, no tienen cariño natural ni a los padres. Mienten mucho y no adoran a Dios. Exactamente, upichaite. Muy bien, Máximo, muy bien. Cierto que es así. Entonces, la Biblia, se cumple todo lo que dice la Biblia también en esta parte, ¿verdad? Sí, la verdad todo se cumple y es muy triste. Exactamente. Y triste terei, como vos decís. Bueno, Máximo, y por ahí terei cualquier parte. Él por ahí terei la texto fuera. Entonces, podemos confiar de que todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo, pero también podemos aprender algo de esto, de que tenemos que tratar de evitar de que se nos contagie esta forma de ser de la gente, cómo actúan y cómo son, ¿verdad? Así que eso sería algo bueno que podemos aprender y confiar en todo lo que la Biblia dice que se está cumpliendo. Ahora vamos a pasar a la última parte. Yahasata, última parte, ¿ve? ¿Y por ahí? Dale. Excelente estudio bíblico, un estudio bíblico ideal que todos quisiéramos tener, Ayepa. Muy bien. Y por ahí traí Ana la Aremba Polaya con la colección B, porque justamente lección 14 de Iñandebe es muy sacaponá, umimba es inimportante, va. Bueno, va es ICUP, va. De que ñe puti bon arañan estudiante pe ontende paiteja, va. Umimba es inimportante, bañan bo, se va supe cuera, Ayepa. En este caso hay dos profecías inimportantes, bañan analizaba cuatro artículos, ve, justamente. Ya isamba isapa le iputumo supe o entendés agua. Apeña importante porque, a ver, dos profecías profundas, explicadas de manera sencilla, y un estudiante jovencito lo entiende. Y muy importante cuando se leyó el texto y en vez de añadir detalles y empezar a explicar y a sermonear lo que significa ese texto, cómo se cumple, ¿lo estás viendo cómo se cumple? ¿Vos lo podés ver? Entonces automáticamente le ayudas a razonar sobre esa idea importante. O relaciona ve profecía o aprendeba con lo que Jaika tuvo a Jeshahina Jecobepe día a día. Jaupala ya lo gracia. Y no solo eso, sino que al final una aplicación práctica, una lección práctica de lo que podemos extraer de lo que estamos viendo. Así que excelente, Ana. Muchísimas gracias por la demostración. Así que muy bien. Peisa ñanguaje. Al final de esta sección, ñambo epona bejanwa. Juana, ya a la siguiente parte de la reunión. Llegó que na Cristiano Teiza, ya por agita, pe cántico número 30. Sheyara, Shetua, Hashe amigo y te. Basado en Hebreos 6:10. Un segundo, Fabián. No hay problema.
Cuando ya salta la siguiente parte de la reunión, va Epa, Ñanembo es Samuel os asaba de cue. Eso está petit video y por ahí te iba, pero hoy te llaman hermano Gustavo María a cargo. Upechaite. Ya esa jaisa lleva coparte, pe. Ya recogina lleva peaco Samuel, jaisi ande oña puno iñe erendu Jehová pe, oikobe allá pucucue. Va pico jae lleva iñe erendu Jehová pe. Porque jae imitan vive, y que o decidima jawe iñe erendu taja Jehová pe, hando ya pomo ay jaomi Jehová pe, no gusta iba mi iba. Así que jae o decidí curi imitan vive, o ya potaja peisa. Doy como aija o mi gente na iñe erendu aisha. A Samuel o cacuaveo jobo, Jehová o hishauka supe siempre o ijajen dive. Baewi ya es que Jehová o hishauka supe o ijajen dive. Porque Samuel o paite Jehová pope o min bae o ipuapuiva supe a mi situación y tu uva o asayave jae oñe moi y pope. A peisha Jehová hoy shauka supe hoy jajen divei porque hoy putumo supe frente a una situaciones y que tu uva ya esa más huella lleva oñe van a cubrir el indi aguasú van a con ambas era a peisha a jetabemba ella esa más huella o ya po van a jae lleva cote jape pu aguasú a jae o ya po peisha oye coge Jehová mi situación y que tu uva imitar a mollete a o inconsciente o ya po van a peisha a o ya po porque os hay Jehová pe imita vive. Ha y tu ya ojo o seguiñe erendu Jehová pe. A pesar de las situaciones, así éramos yepe y ta iracuera o ya éramos yepe Jehová pe. Ha iñe erendu. Va ewi, porque mi situación y tu uva o hasaba que maite imita vive hasta que un tu ya jape ve o esa la Jehová ayuda. Va esa para Jehová o masar su peipo. O no es jamás mi situación y tu Huawei. Japea con la experiencia, o esa o Jehová va ese pues tengo supe, o mombarete supe, y eran dos jamás Jehová pe, y tú ya te pebe. Allí para ponerte con la experiencia ya estaba Samuel, güey. Va epa, y catuña aprende Samuel, güey. Bueno, y catuña aprende su güey estamba, es allí pa. Por ejemplo, hoy me la mojina, jae de pete imitan su terapete imita cuña nere duda y vana Jehová o entiende ja la leña andúa hoy coajao mi problema de hasaba mitan su cuera con hay pijeta y problema jetan valle tu uvasa por ejemplo escuela pe tera colegio pe por ejemplo algunos o por andu cuando va de festejar cumpleaños va para de recrear para evolución pe tera muchas veces que tu vaya hoy coño de timba hañamon be uva nañan de tu acuera pe te imba ya poa no y por ahí vaya pa te cote agua suya reco o pehuereco pe depende de mi tanu su cuera y que tu jamás hañamon be con ambas etera ya poña enfrentamos con la situación ayepa o para ver hermanito cuera ani que na peduda con la situación pe hasaya ve ha pehuereco en cuenta Ope Isaías 41, 10 peje iba. Ope peje anire que riche porque sea indekere. Se ningon de yara. Ope vare anire yepuapu. Se romombare teta haroi putimota. Se poderesha pe añancaramata nereje. Haro huera jata tape ponare. Así que Jehová hoy se poderesha pa añancaramata nereje. Ope versículos ahí ya veis que y poderesha o ya grata hasupe. Deja dice Jehová nemo puata hajina. O mi situación y ye tu uawi. Ani que nare dudas hermanito cuera que hoy mera moyepe ya moi supende tua terane su terane hermano. Hoy mera ya Jehová pe y catu hinan de recibir niño ya será momana de droga pupe pero Jehová ja mi hermano cuera ahorita en nivel. Así que a mí que no hay dudas, hermanito, pea, con la situación peregrina, ve. Peaña aprende mi tan usucuera, güey. Va a pañicar tu cuaña aprende. Hoy me la moñandeja es tua terasú, hanja con mucho sacrificio, ñambo esupe, ñamo cacua,
ha pechaje uma jepe edad adulta pejando y cuase ve Jehová wimbaebe ha oje ya supe Samuel o ya pues agüecha veí y catucuache hermano cuara ñande erendu Jehová pe ya seguía adelante a pesar de que hasira moñepe ñandebe la oikoa ñandere jejina o pues agüecha hermano cuera ñande a veí con tiempo viene con instrucciones a veí o a la Biblia wi oye me iba con cristiano cuera pe ayepa hoy mera ñande familia ya Jehová pe ñande ya cuá que ñande ya colaboran ahí con la situación pe hoy mira moña sanga tera alguna cosa y cosas yepa ñaña pa te van a nija moña de cope contactos en diversas porque tenéis palabra o tenéis comunicación inclusive y tu página o satisface imagina pe deseos afuera orecoba hoy oña en divei tera oñe moangui voy Jehová o pe van ñande ya poramos pese que tu hina ya afectar su pecuera oñe moangui ya jamás Jehová hañan de hoy que tu hina bella afectar de relación ya recoa Jehová nañan de erenduyo con la situación o pues ahora hermano para ya seguí que na ñan de erendu Jehová pe ña mera mojina con la situación pe pues ahora el párrafo pao he aninderezarai ne ejemplo pona y catu jaina como muy ne familia pe o huye jamás Jehová pe así que ya ese ejemplo ponaba mitanusu ha tu acuera pe que todavía ya seguí con ejemplo de Samuel y Ponaiteba. Ani que no enderezará y Pablo y hermano cuera. Cuando allá se imita ya ese video, oye titulaba ña aprende su cuera Samuel. Jaupe que tú ya recota posibilidad entre lo vaya a comentar a una vez y video. Ya es a mí. Samuel ningo se daite oreko va kue Jehová ñero guare gendive. Jao respetaba kue Elipe, pero te coteme va kue defender Jehová le. Nina pensáis va te coteme taja ya po jaeo ya po va kue. A Jaihun ningo se hermano pe, a siempre acopia se va de cuesupe. Pero con a foto o para jape compañero cuerandi, o esa caja de joamo coinja. Taipotai ningo jae que problema pe se causa. Pero allá po mantema era algo. Jae supe tomombe mamá ja papape, pero hei no ya pomoeja. Ja hei se ve ani hanwa mombe supe cuera. Pero Samuel ipu agua suba ekue. Ja omombe upaite la ikuaba. Pa ebete no mocañe. A Jehová siempre os ingenio. She, daikatuya mocañela y cuava. Amombe umante vaera papa umiape. Ja ille tu una moyepe sheve. Aikua upeva hoy poraja. Y por ahí terei ni un ladanio yapoa, pero upe momento pe ndoro ikuaimba paro eta chupe. hi ai tenin goreve dani ontendeba inte kurila ojeshaba. Por hoy qua se tereimba palañe te hape oikoba.
Orengo roipytyvosẽinte kuri chupe. Ropensavoi ore culpa de oikoha ko'ã mba'e. Upéi rojepy'amongetajey Samuel ejemplore. Orerendumína Samuel. Daningonde dama. Anderekuere diferente teo indehegui. Hakuera oporombotaby. Hakuera no penaña de yarare. Oipuru ileyo convenihaicha ante chupekuéra. Samuel iñe'ẽrendúra mojepe ita'yrakuéra ndojapói Jehová omandáva. Oraningo roipytyvosẽ ore familiape. Pero roikuaa porã avei roipotáramo Jehová ore bendeci ha ore pytyvõ. Rojapóva'erã ha opa mba'e ha'e ojerureháicha. Ojapohaguéicha avei Samuel. Por ahí te dije yo para parte, veiko vivió ya estaba con Ana. Pero cuando ella le cuatro posibilidades, entero vea ya respondes a una 4 preguntas. Primero, una vez por andu, ha evagina hei, va ese para Samuel o he shaukaba y puede agua su jaime tan guare. A tu papá comentas, hermano, pues. Fabián. Claro, de fácil va a supe, te imitar y te mensaje de condena y pojiva, te persona mayor y ahora con autoridad, ahí va a somos sacerdotes, yepa. Pero ahí y aguasú ahí ni erendu Jehová, vamos a upaite supe pape mensaje pojiva me van a curir. Niño mirin va a ahora requerí y valiente ahora con valor curi peana. Exactamente. Mi tano yepa lleva un vaso ya poja yepa. Catuy, mi tanguera ve peso ya poja yepa. Segunda pregunta. Vais a Padani, Oje Shauka y Aguasuja. ¿Y Rito? Sí, ya saco a permitir y ya mi hermanito a tepa más tepa y fui Aguasu, ¿no? Porque primero nada, Oje Shape y mi hermano celular que te iba el iPhone año. Va esa pa y fui Aguasu, Jonie, mi hermano, ya veis, a tepa mombe uso, pero mi eva yo ya puedo afinar. Ha fue ya su cabe más chapa ha jepa ha o como me uy tua y la mi hermano como me uta hay tua hay sí pero ha estaba ha jepe mi hermano o me aña su pues ha por no como me sin embargo ha más chapa ha capa información o ni embo es Jehová pero ya Jehová pope ha pone pe tuani hay sindi hoy titivo ha mi hermano que jepe ha es hace porque por ya jugar estoy creíble mi hermano pe. Sin embargo, ya porque Jehová va a subir. Cuando su cae en debe a mitad, ni en hermanito, espera más, ella para Jehová que te va a dar su respeto. O pesa y te, exactamente. O pues ahora por ando, vos apujaje y va, ese pasa modelo muy ejemplo por A y llegar a Guare. Sandra. Bueno, gracias Gustavo, como recién comentó Irrito, en este caso, Mitaí tuvo coraje para contarle que mi hermano Joba Mocoija, doble vida. Pero vemos que los padres o desesperan, y siempre el padre cuando un hijo se aleja y rebelde, el padre o piensa, hoy eres la culpa, o recoja, pero familia oye podamos estar Samuel ejemplo porque Samuel vemos de que iñerendura mochepe ora recoge Jehová ja siendo y tu llavo ojo vos seguí iñerendúa Jehová o mandúa pero ita yura cuera y diferente de Jehui
porque Itayura cuera o ya poje tamba va a ir a monjae cuera un botabú o ipurú ley yepe o convenijay ya chupe cuera Samuel iñere dura mo chupe pero Itayura cuera do yapoy Jehová o mandaba por eso Samuel PTI ejemplo neporaba ñandebe guará porque cada familia de Dani o decidí eu potuvo ser ore familia cuera pero igual Jehová o bendeció Pamba o yapo Hawaii o yapo Samuel, así que no se desesperaron. Primero sí se echaron la culpa en que fallaron ellos, pero siguieron sirviendo a Jehová porque vieron que siervos imaguarés del pasado como Samuel fueron siervos muy fieles a Jehová, pero su hijo no siguieron su ejemplo, así que siguieron adelante sirviendo a Jehová sabiendo que así como Ñandeyara no cambia a Israel mismo del pasado, Cuamba si Oyapoba la Oyapoba o la Ñandeyara Oipotaba, Jehová siempre o bendecita la tuete. Upe saite Sandra. Cuando ella jala por andú última vez, ella para Dani, tu acuera o muy ejemplo pona. Ella para, sí, Pepe, hermana Maldonado, Ani. Acuera ñandúa ina moyepe o yurure ayuda porque o mi anciano ayuda a su pecuera a roya pota entonces oña afrontar y cuella no ñe rendir y cuella mi golpe o el coavi porque de por ahí va a ver y posibera pues te imitaña ne me embudo ña de ta ira falláramos a opevare ya ya cuamba ya tenemos ya ejemplo de fe porque acuera o ella o cama beba de primer lugar o de copa y corazón desde el principio entonces ya hay formado hay juvela y me recuerda O pesaite. Pues a ver que recuadro VPGIA que Jehová o apoyó mío seguía pero ya apoy ponaba. Así que ese hermano fuera al menos mañana mitad no su te la de dama ya se igna yande erendu Jehová pe hay que tomar esa ella de bendecir a peisaña me pone agua en nivel. Así que muchas gracias mandentero veas hermano fuera a cuando ya está ella de hermano Fabián Pellejo. Muchas gracias Gustavo y que tomaremos esa caña de coaco parte. Ambas epe catuña aprenderían en mitad amo yepe tena tu acuera yepe Samuel ejemplo. Con ella hasta la última parte de la reunión con el estudio bíblico de congregación. Vamos a putar hermano Mario Cargo, mi hermano Cargo. Muy bien, bienvenidos todos a este estudio bíblico de la congregación. Estábamos parte pajá del capítulo 20, que graba Pe sortea pe y wipe repartí jagua herencia. Vaepe idea principal, recordamos, Vaepa heise oye repartí pe y wipe. Bueno, veníamos viendo esta visión que tuvo Ezequiel cuando se cumpliría y Petei visión orecaba 4 garantías. La primera y la segunda ya la habíamos visto. Así que ahora vamos a ver la tercera garantía. El subtítulo es Pe y Wi o te repartí la misma medida. Así que vamos a comenzar desde el párrafo 9 hasta finalizar. Así que vamos a pedir al hermano al hermano Valentín, que nos haga la lectura de los párrafos 9 a 10. 9, perdón. Jehová iride moi depa oita o mi frontera o monbeu en detalle en baeishapa oye repartido a pegu. Por ejemplo, Hei oñeme ebaraja la misma medida pegu mi 12 tribupe. Oye repartido a su pecuera norte huyo sur goto oñe purum vaera dan tribui o iba norte goto pe punta itepe haopamara gat tribupe o iba sur goto pe territorio frontera itepe. Cada uno mi 12 tribus recibita herencia ramo petei parte pe territorio. Oye sotaba este vive oeste pb. Oñe punuta pe frontera o iba orilla itepe este gotuo hao JGC oeste gotuo pe mar grande tera pe mar mediterráneo pb. Muy bien, Avité, hermano Valentín. Y continuamos a pedir lector para Ezequiel, capítulo 48, el primer versículo y luego el 28. Hermana Gladys Sosa.
Imagina umi tiburera, oñepurúa pe frontera norte de Uibe, dan Uibe ojo getlón, rape, pucucuere, levón, amat, bebé, ajo, casar, enam, bebé. Norte de Damasco, frontera pucucuere, amat, 28 veces. Gad y frontera, Oliva Surgotigo, J. Tamar Wibe, Meribab, Cades, Insiri, Bebé, Oseguita, Egipto, Irape, Bebé, Upey, o J. Tamar Grande, Bebé. Muy bien, muchísimas gracias, Gladys. Así que la porandú para este párrafo sería la siguiente. Geigo, Maisa, Pausa, Repartido, Arape y Wi. Baeba, Epa, Jehová, Omombeu, en detalle. Empezamos con la familia Moreira. Estela, por favor. Sí, Jesús, que párrafo, que Jehová iríamos y tepa ahorita mi frontera. Que tú ya sabes, yo Omombeu, allá en detalle, en Baisha, para oye repartir ahí, por ejemplo, yo me era la misma medida, mi y mi 12 tribus. Oye, le deja ella texto, bien clarito, yo recuerda Jehová, ella por allá pona. Muy bien, muchísimas gracias, Estela. Bueno, estamos notando, ¿no?, las primeras medidas que tomaba Jehová para estas 12 tribus. Así que vamos a ver qué garantía les daba a eso. Leemos el párrafo 10 ahora. Va a garantía para hoy menos o me era eumi o iba pe prisionero ramo coparte o iba pe visión pe. Ezequiel o mombe urupi en detalle en va ella pa o repartido a la PU hoy mene o garantizar a eumi o iba pe prisionero ramo PU o repartita jajen daitepe. Abei PU o repartita rupi la misma medida umi 12 tribupe o ya seguramente lo veo umi o iba prisionero ramo. Cada uno recibí tajapete y herencia PU oñembopajú yeutabape. Entre lo veo recota peteñi tera lugar hoy coja guaja ababe do putamo hay herencia ure. Bien, por andú del párrafo 10, que vaya garantía pa oimene o me era eumi o iba pe prisionero ramo coparte o iba pe visión pe. ¿Qué garantía le estaba dando? Justina. Oye, más voy a cuimba, ella va su cama, ella va oye repartida, cuya ya mi 12 tribus, o iba mi cárcel, vea, y orejota, la misma cosa, la y fuera, no putamos, ay, entonces, vea, o me ve tiene garantía su escuela que, escuela o recibí tajala inherencia, veía, entonces, pecha a escuela o ella que oye batajazo de la Muy bien, Pesaité, gracias Justina. Así que estamos Donato y Elsa. Veo la mano levantada. Y una de las garantías, ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien. Y una de las garantías era que Ezequiel lo explicó por detalle. No era como la primera vez que se hizo la repartición mediante otros arreglos. Acá en este caso, Ezequiel lo puso bien por detalle cómo tenía que hacer la repartición y de dónde a dónde. Upesaité, muy bien, muchas gracias, Ramón. Sí, en español dice exacta, ¿no? Esta repartición iba a ser exacta. Bueno, pero vamos a ver qué podemos aprender de esta visión. Leemos el párrafo 11. Epa y Catuña aprende con Angarupi upe visión wi. Pe tierra prometida anda jae y umi sacerdote, umi levita, jaumi cuimbae moacaba penguarante. Entero veo mi otro iba umi 12 tribupe, orecota abei petein lugar upepe. Upe saitea abei oicoco tiempo pe. Da jae umi ungido iba hueterico uibape ari, jaumi oporo moacaba,
oíba pe atuguasupe añonte, la oíba pe paraíso espiritual pe. Jaetera moyepe mi siete reiba, upeya Yahoba, Jehová organización pe, entero bella recopetei lugar y seguro va, japetei asignación, oñemomba etereiba pe espiritual pe. Hayepa y ponaite con garantía oñeme eva ñandebe. Bien, va por anduje ahí. Va eva epa y catuña aprende con agarupi pe visión, o monbeu bawi va ella pausa repartiva era pe iwi. ¿Qué podemos aprender? Un poco el hermano Ramón había dicho a diferencias que había anteriormente. Hermana Belén. Claro que Dajaey, umi sacerdotes, a umi levita, como acá peguarante, sino que entero umi otro, o yo a 12 tribupe, orecota la oportunidad a PTI lugar exacto, ¿no es cierto?, de tierra, como lo mencionan Ezequiel 45 y estos versículos. Y lo mismo hoy Cocoanga, yepa, andas ahí que Jehová ometa solamente a los ungidos la parte de lo prometido, sino que entero umío y esforzaba y catúa ojujutu coayawa bendición. Muy bien. Tenemos una tanga, no sé si se podrá ver, que corresponde al párrafo 11, y era un poco comentario alusivo a este párrafo. No sé si se podrá ver. Gracias, Marcos. No se vio. Bueno, pero si alguien la tiene presente, la ilustración que estaba al finalizar el párrafo 11, si alguien la quiere comentar, donde veíamos distintos cuadritos de distintos hermanos en distintas funciones. Jorge, por favor. Gracias, Mario. Y eso, ¿no? Desde un hermano del cuerpo gobernante hacia abajo, una mamá con sus hijos, dos precursoras en el ministerio, una persona mayor, una ancianita pobre que está orando y alguien que está limpiando el salón del reino, acomodando hermanos en el salón de asamblea, etcétera, ¿no? Así que no importa cuál es la función, lo que hacemos tiene un lugar, hace que tengamos un lugar en el pueblo de Dios y por lo tanto también una herencia en la tierra. Upesaite, muy bien. Familia Cuenca. Una tanga, como se mencionó, donde demuestra que sea cual sea la actividad que estemos llevando a cabo, no es insignificante para Jehová. Para Jehová es una labor que Él valora. Por eso hace ver de que todos tenemos una posición o un lugar en esta hermosa tierra que Jehová nos brinda, ¿no? Mostrando así que realmente nuestra labor, sea cual sea, para Jehová es importante. Exacto, Pesaite, gracias. Ani, ¿querías comentar? Sí, Upeba de Ñandeña formáramos parte de la gran muchedumbre. Ñañija ambaiteban allá yepuzomba de teje o vale non debe allá yapoy ponaba y catuja guancha ñanepotije non debe. O paitepe bebe tarea ya omea coñan debe. Muy bien, muchísimas gracias. Y me queda una manito todavía, familia Velázquez. Ahí, acá hay un punto muy importante. Y en este caso, en la ilustración, por ejemplo, vemos a personas en la congregación como un cuerpo gobernante que, digamos, son personas de altos privilegios, pero también vemos otras familias haciendo el mismo trabajo que hacen ellos, que es la predicación. Y en este caso, todos tenemos el mismo privilegio de ser parte de esa nueva tierra espiritual y tener participación en ella, no importa el puesto que uno obtenga en la organización. Eso es lo importante y lo que nos hace feliz
y agradecer a Jehová es que somos parte de esa nueva tierra espiritual. Upeyaite, muy bien. Sí, tenemos que dejar bien en claro que sea, por más que tengamos una labor muy pequeña, como mostraba acá, o una labor muy grande, Jehová siempre está valorando nuestros esfuerzos. Fernando, ¿vos querías comentar? Sí, Mario, gracias. Claro que sí, ¿no? Por eso Jehová lo pone como garantía, por eso daba esta visión, esa exactitud al dividir la tierra. Estaba marcando esa en aquel tiempo, estaba marcando a los israelitas también que iban a tener sí o sí una tierra o su parte asegurada en su paraíso, ¿verdad? Y en este caso lo mismo. Así que no solamente aquellos que guían a la organización lo tendrían, como decían bien los hermanos, ¿verdad? Esto realmente habla de que de cuánto amor Jehová siente por su pueblo y que realmente es una garantía que anima a seguir sirviéndole de corazón. Muy bien, excelente. Bueno, en este mismo párrafo se nos animaba a ver el recuadro Oye repartí pe y wi. ¿Qué nos deja, no? ¿Qué enseñanza nos deja? A ver si se puede poner en pantalla la ilustración del recuadro. Mientras vemos que familia Irrito, creo que es, familia Alviso, tiene una mano levantada. Mario, gracias. Bueno, con apelado de su caña de imagen pe aveima esa parte de aquel entonces Jehová os prometeba que oye repartita o esa ucabe ima esa para con apoyo repartija que para en sentido de la ñeña en duape ma esa para escuela que está curipe tierra prometida o tocata sobre y hui ponaba. Añade un año en el tiempo para ver peisa que para porque ñande o su caja en que te petan gape avei taja esa pe te apoya ya po vagina Jehová pe muana Jehová huero joriete rei ayer para pegar su cateña de ahí me echaba el mundo para jupe y catuta venía de imagino que tierra prometida todo me añade. Pesaité, muy bien, muchas gracias. Familia Flores, ¿puede ser? Irene. Y vivimos en un mundo con enorme desigualdad y las personas sufren por eso. Por eso qué bueno es meditar que Jehová es así, que Jehová le da a todos sus siervos las mismas oportunidades de disfrutar bendiciones espirituales, de tener un lugar dentro de su organización. Y bueno, y si tenemos fe y confianza, vamos a tener la certeza de que en el futuro vamos a disfrutar de un nuevo mundo, de justicia, sin las desigualdades que caracteriza este mundo malvado de hoy. Muy bien, Upesaité, muchas gracias, Irene. Bueno, entonces el subtítulo siguiente dice, Mocoy, diferencia importante va epa que enseñan debe guará. Leemos párrafo 12 a 13. Hoy men Ezequiel oñe sorprende tereiba ecue, o esacuado y diferente jau mi instrucción Jehová ome eva supe, oye repartí jamá pedú, umi ome eva ecue y Moiséspe. Ya es a mí umi mocoy diferencia orecoba. Pete iba oñe eva cue pedúre, jape otro mi gente hoy cobare upepe. Pedú. Jehová je iba cue Moiséspe, ome e jamá jetabe umi tribu tu ishabebape, hasa ibe umi tribu mishibebape. Pero Ezequiel visiónpe, Jehová je i oñeme e jamá enterobepe tribupe la misma cantidad. Oñeme e vara cada uno pe oñeme e jaisa y hermano cuerape. Upeyaro umi 12 tribus recibivo ve y yura, cada uno recomará la misma medida. Norte huive sur pebe. Peisha enterobe israelita tajaeja eva tribuwa, orecota la misma oportunidad o juputu jamá mimba epona o producir pedu ponaite. Porque pe tierra prometida completo ite o yerrega ponaba ecue. Muy bien, párrafo 12 a 13 por Andukei. Va instrucción pa Jehová ome oye repartí jagua peiwi. ¿Cómo fueron las instrucciones? Familia Infran. Ana, ¿puede ser? Sí, gracias, Mario. Bueno, me sacañan de cuaco párrafo que Uma ve cubrir la repartición de las tierras a Eva después por tribu. Mi tribu tu Isabeba, recoban a curipe tu Isabeba. Pero coan a mi no instrucción, hija Isape
Ezequiel 47:14, PM oñeme eta penderenciará entero beba pero recibita la misma cantidad. Hey. O sea que apoyo dividida entre las 12 tribus, cada uno recogerá la misma cantidad y jahuisa chupecuera Ezequiel. Upevare entonces pe territorio oye dividita jaisa ape en partes iguales para todas las tribus. Pesaité, muy bien, excelente. Así que vamos a ver que todos van a tener la misma oportunidad. Como dijo Ana, antes era distinto. Si eran más integrantes de la tribu, iban a recibir más tierra. Ahora Jehová no se fija en eso, sino que le repartía a todo por igual el mismo terreno. Entonces, leemos el párrafo 14, a ver qué nos enseña. Umi gento y coba upepe. Moisés ley o protegeba a umi extranjero pe o permití chupe cuera o adorar Jehová pe, pero ndaikatu iba a recibir imbaerani pete parte pedu. Pero pe Jehová he iba co haga Ezequiel pe umi extranjero are no ir iba a Moisés ley pe. Jehová he isu pe extranjero y coba pe pende a putepe pe me mara inherenciará pe tribu territorio o putajape oiko. Peisha Jehová hoy peaba cuepe diferencia tu ishaite o iba cue entre un israelita tete a un extranjero y coba y yapute pecuera. Pe visión Ezequiel o Jeshaba cue un gente o coba pelu oñembo plajú yeua cuepe nombo kei ababepe ha o adoraji cue Jehová pe en unidad. Muy bien, Abité. Valentín, Orandú, va este país diferente, Jehová que iba un extranjero, upe que iba Moisés leipe. Ismael, por favor. Campaña de allá, 1934, que Jehová me acuerda, Moisés leyó proteger a mi extranjero, pero no me han hecho esperar pues llevarse un pedo de parte allá, pero Jehová que quiere visión un pibe que mi extranjero no iba a pisar o me ha hecho curi un pedo y herenciar allá tribu territorio por allá lleva, pero ya que puedan Jehová y peaja a diferencia tu shaito iba entre mi realita deja mi extranjero y para ver ya puta pecuera a ver visión si aquel lo saca para ahí mi gente y cuál pedu o ñombo pa hu yo iba cuepe no busque iba a ver te lleva y cartos avanza o ya pues que hija valorar y que da. Muy bien, muchísimas gracias. Justina, también querías comentar. El micrófono, Justina. Gracias. Pepe ya esa que Jehová no diferencia iba con la persona lleva por ver y entero ver me van a yo mira lita me van a fuera la inherenciana. Entonces Pepe ya eso caponaje Jehová que entero pero ja no diferencia a persona. Entonces Baisite va Jehová ñandera y jura ella lleve la pesite bebé o muy con ella aprende a más. Muy bien, muchísimas gracias, Justina. Bien, vamos a ver entonces estas dos instrucciones, qué enseñanzas nos dejan para los días de hoy. Leemos el párrafo 15. Un mismo con instrucción oñe me eva cue Ezequielpe oñe eva pedure jaumi entre hoy menemos que le ira mío iba prisionero ramo. Al cuero y coa Jehová o me tajante lo bepe y durá la misma medida. Taja mi israelita te tepe, tera mi extranjero o adoraba pe Jehová pe. Con instrucción o heishaucabe y petimba impona y tereiva, hañanemos que uva Jehová wi. Es siempre valorante lo veis y lo cuerape, haumomba eshupe cuerape te inshaite. Coagarupi entero teñamomba eñan de puaite huive comba taja ella y cótaro ubagape, teraco uvape ari. Muy bien, Orandú, párrafo 15.
Baepañan en Boe Jehová, con instrucción que iban Baella Pa o se repartía era Peiwi. Hermano Jesús. Sí, con instrucción o se buscaba ahí, pero te digo una cosa importante, te digo la adoración a Jehová, Oñón Diverpa, juntos, unidos, como justamente os cita acá a Geo 2.7, ¿no? Coagarupi entero ve, ni a Mumbae, ni a Andepia y Tehuibe, Combae, Tajae, Laicotaro y Vaga Petera, Cuibuyapeari. Así que acá es interesante que la adoración a Jehová tiene que ser unificada y todos tenemos que tener un corazón dispuesto a servir, sea ni o que tal. Porque a veces algunos pueden hacer mucho y otros quizás poquito, pero para Yara o Valí por ahí tenéis. Ahí está, muy importante lo que destaca el hermano Jesús. Por eso, Icatúramo, vamos a ver cómo lo ve Jehová, Icatúramo ya lee entonces Ageo, capítulo 2, versículo 7. A ver, Lorena, ¿puede ser? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno. Ha ambo kashata completo y te umite tanguera, ha umimba e iponaba oima entero teta, oiko ogape, ha amo mimbita, ha ambo ya yaipata con a, de Jehová umi ejército ugaga de guaruisha. Upesa muchísimas gracias, Lorena. Entonces, ¿qué podemos destacar de este texto? Algo lo adelantó un poquitito Jesús. Va a español en Boe, Ageo 2.7. ¿Cómo los ve Jehová a todos? ¿A los ungidos? ¿Lo ven mejor? ¿O a los más chiquitos? ¿Cómo los ve Jehová? Emilio. Por cierto, o sea, Caponiterían debe, la Erepa, Hacha Geo 2.7, Jehová, Pemana, y por ahí tenéis entero por igual, porque no hay diferencia de clase de personas ungidas, ni tampoco de la grande muchedumbre. Jehová me da oportunidad a toda la gente de las naciones, aunque vayan de, ya tiene garantía de que Jehová o apreciar a todos, o nueva persona y pueda poner abajo, o la seba y pleite vive. Pero ahora no importa la diferencia, digamos, vágate, o el cotado vágate, Tenaco, Ugape, Ari. Todo para Jehová igual de teniendo. Upesa y Te, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver los dos párrafos finales. ¿Cómo nos enseña, cómo podemos aplicar nosotros los detalles de esta profecía? Ya le mira párrafo 16 a 17. Va ella para beneficiar ya estudiar Javier en detalle con Ambae, oye Eva, Pedure, Jaumi Gentere. Ñane mandua oye kuaba era hañan dereje nañamboque jaba bepe jauija unida Jehová pueblo unidad Jehová pueblo pe con mundo tuishacuere Jehová ningo otra tantero bepe pete ishante upebare y por año ñe por andu ajesha ukapa a trata gente lo bepe pete isha Jehová ya pojaisha a respetapa entero bese hermano fuera pe oimera moyepe y diferente shejewi y situación y cultura tera y pire color, ñande yabga y terei Jehová me jawer entero bepe la misma oportunidad o hija guape paraíso espiritual pe, upepe ningo y catuya adora ñande puga y tegui ve ñande rugaga pe guape, haya juputu umi bendición o uva subui. Pe capítulo o uva pe, ya pe cuarta garantía o iba pe visión Ezequiel o jesapa cuepe. Oñe Eva pe promesa Jehová, o itaja umi prisionero ndive. Va epa y catuña aprende upe promesa wi, upeba ya y cuata pe otro capítulo pe. Muy bien, Aguiche Valentín, por ahí tenéis de lectura. La parte A de los párrafos 16 y 17 pregunta lo siguiente. Vaya pa, ñane beneficia ya estudiar Jaguar en detalle, Juan Bae, Oñe Eva pe Iguire, Umi Gentere. Arnaldo, vamos a empezar con Arnaldo. Gracias, Mario.
Sí, por ahí te párrafo, yepa, según ya ella. Ahora coge esta respuesta, pero por ejemplo, vamos a cancelarse dos respuestas, por ejemplo, hay que, oye, cuámana, ni andereje, nañan boque ja ababepe, ja hoy ja unidad, Jehová pueblo, con mundo, tu chacuere. Pesaité, muy bien, excelente. A ver, Jesús. Ah, perdón, Jesús, porque tenía Mari, tenía la mano levantada, María Alviso, por favor. Gracias, Mario. Aveí, Jehová, ningún trata entero bepe, pete y yante. Por eso, oñañe por andú. Atatata entero bepe, pete isha, Jehová, o yapojaisha. Jamocoy por andú, a respetata entero be, hermano cuera. Aimera moyepey diferente color, situación, ja cultura. Jaijaisha Romanos 12:10, que dice que con amor fraternal Jehová nos muestra tierno cariño. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Pesaité, muy bien, gracias, Mari. Ahora sí, Jesús. ¿Sabes? La Porandú, ¿no? ¿Cómo nos beneficia? Y nos beneficia porque nos vamos adaptando a la persona que tenemos que ser para vivir en el nuevo mundo. Porque si no nos adaptamos al mundo, a este mundo, no, Najani, de este mundo no va ley. Entonces, una preparación de estudiar y considerar a las personas como nuestro Dios nos enseña. Él es considerado, respeta, aguanta a veces las situaciones difíciles. De eso nos va enseñando el ejemplo mismo que Jehová pone para nosotros. Y tenemos que ser así, porque esa es la persona que Jehová quiere para el nuevo mundo. Pesaité, excelente, muy lindo comentario, ¿no? A veces notamos, por comentar algo de otras religiones, viene, por ejemplo, que sería el líder de la religión, o se arrodillan, le besan la mano, le besan los anillos. Y acá, como vimos recién, como nos mostraba el estudio, tanto como un hermano que es ungido con su participación en la asamblea, como el hermano que estaba limpiando el baño, todos son valiosos igual para Jehová. Así que qué lindas enseñanzas que nos va dejando. Pero ¿cómo podemos responder la segunda pregunta? A respetar para enterobella hermano cuérape, o invermos espey diferentes, y situación, y cultura, tera, y piré color. Hermano Irrito. Claro, sí, ñande ya shaukaja, porque Jehová es que omeña debe entero vete las mismas oportunidades. Las ahí te orecojahuete, privilegios ya es más grande, no, al contrario. Jesús iba a ser un mimao orecoa, más humilde o más shaukaja, más un ya poa, pero entonces te hago su caña de más hecha para ver, ñande, ya y cuando el mesera por un mundo para jupe, y ya Apocalipsis 7:9, upepe y que jamás para ñande ru igual a pegua, como ñande mi ejemplo y ponaba y que tu jamás enseñante ya sería ya que pa. Entonces te ya se usaban ya tratarla ya ñande hermano fuera pe ñamoquine ña hija dive fuera, entonces con ambas es un shaukaina que ñande no ya apoy diferencia en ningún momento, sino entero vea o tratar esa Jehová ñande ya tratar entero vea. Un Pesaité, muy bien. Irene. Claro, por eso sería muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos un autoexamen personal, ¿no? Y contribuyo yo personalmente a que haya, ¿no? Este paraíso espiritual, si contribuimos a que haya unidad, si no hacemos diferencia con nadie, qué clase de trato le damos a nuestros hermanos. Es muy importante que nosotros nos autoanalicemos, ¿no? Porque de eso va a depender que haya paz, unidad, armonía. Entonces, resto o sumo. Bueno, de acuerdo de lo que cómo uno obre, cómo se comporte, va a contribuir o no a la paz y a la unidad. Pesaité, muy bien. Fernando. Claro, aunado a lo que comentaba Irene, ¿no? Por ejemplo, cuando cita así Romanos 12:10, la Biblia nos refiere a Filipenses capítulo 2, versículo 3, que amplía un poquito lo que pide Jehová de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos dice que no hagamos nada movidos por egotismo, ¿verdad? Sino que pensando siempre que los demás son superiores a nosotros.
Entonces, cuando uno tiene ese pensamiento así en la organización, obviamente que todo va a fluir, va a ser sencillo, va a ser muy lindo para todos, ¿verdad? Porque vamos a estar alegrándonos de que todos tenemos un lugar, sea cual sea, en la organización de Jehová, y que todos estamos honrando al mismo Dios. Y eso beneficia, tranquiliza, genera paz en la organización y un cariño fraternal entre cada uno de nosotros, que nos ayuda a vivir en este sistema, ¿verdad? Y preparados a un mundo mejor. Bien, Ani. Pues vale, ya aprovecha para haitiana con la instrucción, porque con la instrucción lo pide Jehová ñande a Putebe, que todos nos va a enseñar cada uno, voy ya de copa iniciativa, ya yo hay fu, y que todos nos va a enseñar un bareteo, ñande pa, ya yo hay fu, vejan a cada día, ñande un bareteo, ñande yerovia. Muy bien. La porandú de la parte B decía, Baepa Yajeyata P capítulo o Ubape, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Justina. O Pepe ya está cuarta garantía o me eva ñandebe Ezequiel visión rupibe o ñe eva pe me geoata ha umi prisionero ndive ha último beatumba y catuña aprende shuwi upea ya se está en otro uabe. Muy bien, gracias. A ver si la podemos hacer rápido las porandú de repaso. Bairepan de Guerovia o Existiján, Ñané tiempo Pepe paraíso espiritual. ¿Cómo podemos confiar que hoy en día existe un paraíso espiritual? Hermano Irrito. Capítulo 20 pellas esas para Maiteu y Bemba esa para Jehová ya organizamos con Iwea Peario hubo Curie pero vea con el paraíso espiritual. Allá esa para mi asamblea y tantas cosas ya pues a través de esclavo Rupi Bemba esa para ver su cañandeña y con tiempo para ver el paraíso espiritual. Segunda porandú, Baerepan de Reimecua seguro de Guerecojá, PTI lugar, PTI asignación, ni importante va P paraíso espiritual. Justina. Porque ya era asegura ñandebe entonces ya era seguro que ñande ya recotajape el lugar asignado iba paraíso espiritual, así es que ñande ñamoya la pila ya ye putazo marete el de ñande ya era que eres allá recibía mapea. Muy bien. Por andú paján, va para aprender Jehová, pe visión, Jeiba, Lupibe, va ella pau se repartiva era Peiwi. Familia cuenta. De que Jehová no es parcial y de que la igualdad y la unidad son una característica que nos diferencia de este mundo. Muy bien, ¿no? O sea, hemos visto algo muy lindo, muy importante, como decía Ramón, cómo es Jehová, ¿no? Cómo nos beneficiamos todos, porque esta visión tuvo un cumplimiento inicial y ahora va a tener un cumplimiento mayor, ¿no? Y vemos todos los beneficios que podemos obtener si somos leales a Jehová. Así que bueno, les dejo una última preguntita, pero esa después la pueden responder en privado. Si bien iban a estar los israelitas, ¿quiénes serían los extranjeros que se iban a beneficiar del reparto de las tierras? Pregunta para la tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, con conducción del libro. Y interesante traer la pregunta final para estudiar cada uno en casa. Muy bien, excelente. ¿Ya concluís, Agua? Va a aprender con reunión, güey. Bueno, ya esa para Jehová y considerado a Samuel di, hamba esa pañande a veicatuña ne considerado. Haramos mitad, o en de cacua, vais a pecatuña ne considerado. Umimitabanti, a humilledabandi. Congregación pe y en todo ámbito de nuestra vida vei. Allá de Samba Eishapa, Samuel ejemplo y putimos mitape, anihawa oño miumimba evayo heshaba, haumombe uhawa y tu acuerape. Hoy putimos hawa pe persona pe. Hoy miramos tu acueras a esa situación de tu uva y familia oñemos mumburis agua jehovare,
Samuel ya pahuesa o se iban a y fiel y leal Jehovape a no encubrir un eva ya y familia. Así ya samba y chapa que tú ya despliega con cualidad a veí y anderecobepe. Anuncio en cuanto a la contribución mensual, dice lo siguiente. En el mes de enero, la congregación recibió un total de 24.300,75 pesos. Los gastos de la congregación ascendieron a 23.550. El balance al final del mes es de 29.314,44. Además, la congregación envió a la sucursal las donaciones de las cajas de contribuciones para la obra mundial, siendo el total de 13.650 pesos. Así que, según el informe, y por ahí tenéis, hermano, cuál es la pena de contribución, así que pro felicita, a Dios y agradeceré pende esfuerzo. Muy bien, la semana que viene vamos a responder esta pregunta. ¿Va ella para cada día a Eshauká, a hipotaja Jehová, se goberna? Una pregunta muy importante. Así que bueno, peña concluida ya de reunión coste de agua, ya purajeita ya concluí agua, purajei 99, era ya recoge taña en hermano, basado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Y al concluir, hermano Jesús Ordóñez, oye en debe. Bueno, el problema del micrófono. Hoy en Bohemia de Jazz. Nuestro bendito Padre, estamos muy agradecidos porque realmente hemos refrescado el espíritu. Hemos sido refrescados y se nos ha recordado la esperanza de las mejores y por ahí teleivas. Que realmente este paraíso espiritual que hoy tenemos, lo tenemos que apreciar, lo tenemos que valorar, lo tenemos que gritar, contar y también comentar de estas cosas para que se note la diferencia grande con lo que es el mundo
que justamente expresa totalmente la diferencia, la maldad y la injusticia. Nos han enseñado a ser considerados, a tener respeto a todas las personas y también de ayudarnos mutuamente como hermanos, principalmente Jehová, porque esto da honra, gloria y alabanza a tu nombre, que nos enseña con paciencia, con bondad, porque realmente hemos estado en condiciones muy malas y a veces pasamos situaciones muy difíciles y nos deja un poco debilitados, enfermizos o quizá débil para responder a las verdades de los tiempos que vivimos con la contrariedad que tenemos del mundo, Jehová, y a veces de nuestra imperfección misma, Jehová. Agradecemos toda tu paciencia, bendito Padre, que quieras extender las bendiciones a este nuevo mundo que ya estamos saboreando y que realmente estamos deseosos de que se realice plenamente tu propósito para la gloria y alabanza de tu gran nombre y que tu reino verdaderamente va a cumplir con su cometido en mano de Cristo Jesús nuestro Señor. Agradecemos muchísimo, Jehová. Quizá con palabras no podemos decir todo lo que realmente te mereces y lo que realmente deberíamos decir, porque a veces no tenemos la sabiduría plena para expresarnos de esta manera, Jehová. Te damos gracias, Padre bendito, rogamos misericordia de todos los que estamos esforzándonos por hacer tu voluntad y que con tu paciencia logremos alcanzar la meta de siempre darte alabanza y de que se sepa que tú eres el Dios verdadero y que todas las cosas vinieron a existir porque tú las hiciste y por eso están y seguirán estando para siempre porque esa es tu bendita voluntad. En Cristo decimos gracias, Jehová bendito. Amén. No andaba en mi... Gracias, Jesús. Muy linda la oración, Muy Jesús. linda la oración. Gracias. Bien. Qué linda. Lindo el tema también, Jesús. Mario y Fabián, la reunión muy linda también. Ahí te leí, Fabi. Ya leí. Apareció Gustavito también. Amigo. Ya no entramos en la cámara. Ahora tenés que poner dos. Elena. Hola. Hola, Ana. Hola, Anita. Hola a todos, ¿qué tal, tía? Muy lindo. Hola, Ay, buenas Jesús, noches. Muy lindo tema los Hola, participantes. Fe, hola, Mirta. Hola, hola. Hola, buen día, Ah, buenas tardes. ¿Me pareció la voz de Charlie por ahí, no? ¿O escuché mal? No sé, estaba conectado, pero ahora... Estoy acá. Me parecía. ¿Cómo, No se ve, pero siempre está. cómo andás? No me dejan salir. Ajá. Estás en el sótano, Carlito. Sí, estoy en el sótano, ¿viste? Es la voz de nuestra conciencia. Sí, tan gorditos y bonitos todos. Elena. Gorditas y bonitas. Observa. Qué estudio que tenés, Ana, ¿eh? Qué lindo estudio, ¿eh? Progresivo. Se reúne, ¿viste? Súper inteligente, súper inteligente. Sí. Yo no sé por qué los padres no le dan estudio. Muy bien, Paco. Nada. Buenísimo, Paco. Muy bien, Paquito, muy bien. Hola, Aloncito. Tengo que ríe, Aloncito. ¿No Nos quieres? saludamos también. Hola, Alon. ¿A dónde caíste? Chao, L. Chao, L. Chao, L. Qué linda que estás, L. Hola, Emilio. Hermoso. Ese cabello que tenés. Qué lindo. Es muy lindo. De verdad, ¿qué decía Lenita cuando vio el jardín de la madre? Ay, madre, jardincito. Cuando Cuando te la llevaste al jardincito, dice. Al jardín de la madre. le encantó, está enloquecida por empezar ya. No es la hora. No saben lo que se mete, mirá. Sí, ya lo creo. Dice, Humberto la quiere dejar 24 horas los tres en el jardín. No crea. Doble turno para todos. No crea, una lucha para que vayan, ¿eh?